Buenas noches, queridos hermanos. Estamos aquí y vamos a iniciar rápidamente. Vamos a intentar contactar con nuestro hermano David. Oh, gloria al Señor. David y la ver. A ver, David, ¿qué hago para poder meterte aquí? Buenas noches a todos. Ya estás por ahí, ahora sí. Hola, muy buenas noches. Ante todo, Ah, buenas noches. Dios te bendiga mucho, profe, por querer compartir con nosotros como siempre haces. bendiciones. Estoy invitando a gente por el Messenger que no he podido antes. Ahora explicaremos un poquito, a ver, para que tenga mayor difusión. Ujú. Bueno, hecho guapa. Mi chica, que se va a echar a dormir ya. Vamos a ver. Pues lo dejamos hasta aquí, venga. Pasa que hay un montón de gente para poder invitarla por el Messenger. Y así, Sí, claro, mejor. claro. Ante todo, buenas noches. Dios os bendiga a todos. Eh, Hoy, José María, quisiera romper un poco de como siempre hacemos, Ujú. ¿vale? Y antes de empezar a lo que es el tema de escritura y lo que tengas preparado para nosotros para seguir aprendiendo, quisiera, por favor, porque ¿sabes qué pasa? Que pasa que nosotros, yo lo digo por mí, muchas veces no me doy de estas cosas, porque claro, yo te conozco Ujú. y creo que te conocen todos, pero hay mucha Claro. gente que no te conoce. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué ejerces? Pues Por nada, favor. soy un hermano más, sencillo, como todos, como cualquiera de vosotros. Soy un hermano de un pueblo de Valencia que se llama Liria. Deciros que Liria es la iglesia madre de la Comunidad Valenciana. Dentro de unos meses hacemos 50 años ya para la gloria de Dios, así que yo creo que será un día Aleluya. precioso. Deciros que soy obrero desde el 2001. Ahora mismo, ya desde hace 9 años, soy el maestro de la Escuela Bíblica de Valencia y Castellón. Deciros que mi vida ha sido estar en el Señor, porque ya con 12 años era diácono y pasaba la ofrenda, así que no tuve tiempo de andar por el mundo ni nada de eso. Mi vida ha sido dedicada totalmente al servicio del Señor desde siempre. Deciros que antes de ser ya candidato me dieron los jóvenes para llevarlo. Estuve un montón de años con ellos, así como 14 o 15 años. Antes de ello también, antes de ser candidato, eh, y luego también ya siendo candidato, estuve 8 años llevando la escuela dominical, que yo creo que esos han sido los años más preciosos de mi vida, el enseñar a los niños, porque ahí se disfruta un montón. Así que animo a aquellos que quieran enseñar, que enseñen a los niños, van a disfrutar un montón. Y es un servicio formidable, porque de allí, yo aquí por ejemplo en Liria, yo ahora tengo la satisfacción de ver a siervos que han estado enseñados en la escuela dominical bajo mi dirección. Y ahora mismo uno de ellos es el que está ayudándome como profesor también en la escuela bíblica. Así imaginaros. Qué bonito, Así muy que bonito. deciros que aliento, porque parece que eso se ha perdido un poco, o hemos perdido un poco la costumbre de la escuela dominical y atender a los niños y enseñarles la palabra.
Y eso es algo primordial y más en estos tiempos. Así que animo a la juventud que tenga el deseo, el ánimo de pedirle al pastor, quiero enseñar a los niños. Es algo poderoso, poderoso porque, como decía un evangelista gitano, Gitano Smith decía, convierte a un alma, a un adulto, y convertirás un alma. Dice, si conviertes a un niño vas a convertir una tabla de multiplicar. Así que iba a ser una bendición. Y lo dice un evangelista gitano del contemporáneo de Spurgeon, así que no era cualquier cosa. Muy bien, muy bonito, lo multiplicas. Nada, el tema a tratar hoy, esta noche, es sobre la vigencia del apostolado. Vamos a, con tu permiso, profe, Sí, yo claro. antes te voy a dar una pequeña introducción y ya pues nos compartes lo que tengas. Pero claro, vamos a ver lo que dice la escritura, vamos a ir al pasaje que todos sabéis, que se encuentra en Efesios 11. 4:11. Vamos a leer desde el 10 y voy a leer uno más para ver dónde estamos un poquito y luego ya el profe nos sitúa y nos va enseñando, ¿vale? Para mí es un privilegio poder estar aquí con todos, sobre todo pues ya veis, les está escuchando al hermano, un hermano que lleva alguna trayectoria y lo que le espera, si Dios quiere y nos lo permite, y lo que estamos aquí lo podamos ver. Lo importante que es compartir. No se están haciendo directos, me han preguntado que por qué no se estaban haciendo ya más directos, ¿vale? Lo quiero dejar para que lo sepáis todos los hermanos. Yo, por ejemplo, estoy muy ocupado ahora, los que estáis en la zona de Levante, los que tengáis costas, sabéis lo que es el turismo, pues trabajamos de ello, hermanos, y entonces, claro, hay mucho trabajo. Y yo ahora mismo no, por ejemplo, no puedo. Casi hoy he hecho un hueco inmenso para poder estar con vosotros, poder estar con el profe, que para mí es una bendición. Y de todas maneras, aquí en este canal doy gracias a Dios en el grupo que no hay una especie de jerarquía. Aquí todos los moderadores son libres para poder, el día que ellos quieran, hacer un evento, lo crean ellos. Cualquiera de los moderadores pueden crearlo o pueden exponer. Así que tenéis libertad todos para poder hacerlo tranquilamente. Claro. Vamos allá. Vamos a las escrituras, que es lo más importante. Venga. Efesios 4, desde el 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahora el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios por su palabra siempre. La pregunta sigue vigente, profe. ¿Existen hoy por hoy los apóstoles, profetas? Al igual, porque yo creo que casi todos, o yo no he escuchado aún a nadie que niegue lo de maestro, ni niegue lo de evangelista, ni lo de los pastores. Pero los otros dos parece que está un poco más complicado. Cuéntenos, profe. Nada, como hemos leído la escritura, dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora la pregunta sería, ¿hemos llegado a la plenitud de Cristo? Yo Buena creo que pregunta. estamos en camino de perfección y los ministerios son para perfección de los santos. ¿Hay iglesia hoy en día? ¿Hay santos a perfeccionar? Pues mientras haya cuerpo de Cristo, mientras haya iglesia, los ministerios tienen que estar vigentes. Si ponemos nuestra mano, que tiene 5 dedos, como todos sabemos, el índice sería el evangelista, quien nos indica el camino.
El meñique sería el maestro, que por su pequeñez llega a lugares donde no llegan los demás, por su medida. El anular, que es donde nos ponemos el anillo, pero en el tiempo de la crisis los vendimos prácticamente todos, sería el pastor, que es el que hace más unidad con la iglesia. El más alto, el corazón, sería el profeta, que es el que obtiene la revelación, la iluminación. Pero luego tendríamos el apóstol, y este sería el pulgar, que es el que juega y tiene fuerza para con todo. Pero imaginaros por un momento si quitamos el corazón de la mano y quitamos también el pulgar. ¿Diréis una mano con eso para trabajar? Podríamos perfeccionar igual a la iglesia con 3 dedos que con toda la mano completa, que es la que nos ha entregado el Señor. Yo entiendo, queridos hermanos, que es verdad que se está pasando de rosca, por decirlo así, y salen apóstoles como lechugas. Y eso es lo que verdaderamente está mal. No me puedo yo declarar o autodenominar apóstol, a no ser que sea un apóstol pues tipo como era Pablo, que podía decir perfectamente yo soy apóstol, de mirar aquí mis señales. Claro que sí, por supuesto, pero de esos ahora, de esa calidad, por desgracia, pues podemos ver que no hay, ¿verdad? No hay apóstoles del Cordero, que sabemos todos que tenían unas reglas a seguir, tenían que haber visto a Cristo, estar con Él, haber estado en la resurrección, unas características y unos requisitos que hoy en día no se puede. Nadie podría ser apóstol del Cordero, de los llamados esos 12 apóstoles, que luego uno de ellos, pues como sabemos, se ahorcó y escogieron a Matías. De esa lista de 12, ahí se ha quedado, seguro que es verdad. Y ahí se habla como el fundamento de la iglesia, esas 12 piedras, por decirlo así, que son el fundamento juntamente con la roca o con la piedra angular que es Cristo. Y sobre ellas, pues se edifica lo demás. Pero yo creo que sigue habiendo profetas y apóstoles de la iglesia. No del Cordero, por decirlo así, pero sí de la iglesia. Decir también que así como los dones son dados por el Espíritu, el que constituyó a los ministerios no fue el Espíritu. El que constituyó a los ministerios fue Cristo. Y tenemos que hacer una diferencia entre dones y ministerios. Porque los ministerios son los hombres, escogidos por Dios. Sabemos que, por ejemplo, apóstol quiere decir enviado, son los enviados. ¿Qué serían los dones? Pues los dones serían las herramientas, los talentos, las capacitaciones que Dios da a sus ministerios. Decir que cada ministerio tiene una serie de dones, porque no todos los dones acompañan a todos los ministerios. Sabemos que, por ejemplo, mucho se trata, o podemos decir, el evangelista está en vigor hoy. Y para todos, sean calvinistas, sean bautistas, todos ven que hay evangelistas, ¿verdad? Pero ¿dónde están los dones de milagro, de fe, que acompañan a los evangelistas? Si vamos a eso, también tendríamos que buscar esos requisitos en los que se llaman evangelistas hoy también. El profeta tenía que tener revelación. Y no estamos hablando de la revelación profética más segura, que son las escrituras, claro que no. Estamos hablando de una revelación íntima, una revelación particular, una revelación en la cual hay futuro, porque la revelación contiene futuro y el futuro es de Dios. Porque ni el diablo con todo su poder tiene poder para adivinar el futuro. Él puede intuir por viejo, por conocedor de tantas y tantas cosas, que el hombre cae en la misma piedra, que tenemos las mismas apetencias, y él intuye.
pero él no conoce el futuro. En cambio, Dios sí. Un inciso ahí y te sigo dejando, ¿vale? Por favor, hermanos, ir compartiendo el vídeo, os lo agradecería, pero no compartirlo en Sana Doctrina, sino compartirlo en vuestro muro y así habrá una mayor difusión. Me ha gustado mucho, es que quería un poquito de énfasis en esto que has dicho porque me ha gustado mucho, ¿vale? Soberano es Dios, ¿verdad, profe? No Claro, el diablo no es soberano de nada, de nada. es una criatura. Por mucho, muchas veces, y es verdad que el enemigo tiene poder y no negamos sus artimañas y no negamos que tengamos que estar descuidados, no. Pero como dice el profe, el futuro depende de Dios y el soberano, el que tiene el poder, la majestad, el dominio, la potencia, ese es nuestro Dios. Claro que sí. Sigue, sigue, profe. Pues nada, tenemos que hablar que últimamente eh, la causa de que se diga que el ministerio de profeta y apóstol no están vigentes es por algo, por el cesionismo. Al anular los dones, al anular esos poderes que Dios da, tenemos que entender que por hecho y tienen que decir que han cesado esos ministerios. Pero no solo cesan esos dos ministerios, cesan también todos los dones. Y como sabemos en nuestro caso, porque habrá hermanos a lo mejor que nos escuchan que no son pentecostales, pero en nuestro caso sí que lo somos. Y yo no puedo negar algo que he vivido, no puedo negar algo que he sentido, no puedo negar algo que he disfrutado, que he gozado y que he visto tantas señales, milagros, tanta profecía, eh, interpretación de lenguas y visiones, pero todo no con decir que ha sido una emoción, no, con peso. Decir que he visto cosas tremendas, como cada uno de nosotros hemos visto en nuestra iglesia, porque el Señor se ha movido en nuestro pueblo grandemente. ¿Sabes? El problema es que este mundo se está perdiendo de una manera tan terrible que ya no se ve a Dios prácticamente por ningún sitio. Primeramente empezaron con los modernistas diciendo que todo lo de los milagros de la Biblia pues era simplemente pues fábulas judías, fábulas hebreas en el Antiguo Testamento, a, a ideas como si fuesen los mitos o cada una de las historias que tienen los pueblos antiguos, como los griegos, los romanos, con todas estas deidades que tenían, con los semidioses, cosas así. Y eso es lo que dicen los que tienen esa mente modernista. Pero eso está llegando a mentes que no eran así. ¿Y cómo están empezando? Negando simplemente el poder del Espíritu. Si tú hablas con ellos, te van a decir, no, hombre, no, Dios es soberano y claro que puede hacer, pero no está en vigor. No está en vigor, vale. Pues el que dice que no está en vigor los milagros, puedo decir que la semana pasada, hace unos 10 días, tuvimos un milagro Uy, doble aquí en la iglesia de Liria y lo voy a contar. bien, Resulta que una niña de 3 años se le descuidó un momento al padre, que la tenía de la mano, y cayó a la piscina. Cuando se dieron cuenta, estaba en el fondo de la piscina y ya sin vida. La sacaron, terrible. vino una ambulancia, la pudieron reanimar, pero había estado mucho tiempo sin oxígeno, sin respirar, y los médicos dijeron, de esta noche no pasa. Y si pasara, como se ha quedado sin oxígeno tanto tiempo y tal, dice nada, va a ser un vegetal. Así que no contar con ella. Ante esta situación, pensar un momento que es un caso muy, muy triste. A la abuela le da un infarto. Le da un infarto y la ingresan también.
y le van a hacer un cateterismo y le meten el catete por el brazo y le hacen un derrame cerebral. Al meter el catete se ve que hacen una burbuja con lo de que Haití. metiendo el catete y se le sube al cerebro, hacen una trombosis y le da un derrame cerebral. ¿Qué sucede en ese momento? La iglesia está orando por todo. La niña está perfectamente, pero lo más fuerte es que cuando le preguntaban a los médicos que qué ha pasado, decían, no sabemos, no sabemos, no sabemos, habéis tenido mucha suerte, no sabemos. No podían tener ninguna palabra en la que pudieran decir que había pasado. Pero lo que le pasó a la abuela fue tan fuerte, y es que el coágulo que le había salido en la cabeza le salió por la boca y lo echó. Dijeron los médicos, es imposible, no hay nada que de la cabeza pueda pasar a la boca y que lo pueda tirar. Pues eso pasó también. Así que imaginaros que hubo un milagro doble, y esto ha sido en estos días. Pero claro, para los que dicen que no hay milagro, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos decir entonces? Sabemos que, por ejemplo, nuestro hermano Miguelín de Asturias, hace un par de semanas estuvo por Valencia, pero hace unos años vino a Liria. Vino a Liria con su carpa, que es una maravilla, y una hija de un primo hermano mío tenía en la cabeza, pues, una cosa mala, que no queremos ni mentarlo, pero era tan grande que ya no tenía operación y no daban ni nada. Estaba perdiendo ya la vista y dijeron que lo siguiente sería, pues, que se muriera, vaya. Iría perdiendo poco a poco, porque era tan grande que le estaba tocando el cerebro y estaba interrumpiendo ya muchas cosas. Pues oraron allá en la carpa, le pusieron las manos, de momento dijo veo, porque empezó a ver, pero fue tan grande el asunto que se fue al Hospital La Fe de aquí de Valencia y le dijeron que ella no podía ser esa persona. Al hacerle la radiografía dijeron, ¿dónde está Lidia? Porque se llama Lidia. ¿Que soy yo Lidia? No, 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 tú no eres Lidia. Que venga Lidia. Gloria a ¿Soy yo Dios. Lidia? Tú no puedes ser Lidia. Lidia, de no ver, ahora ya no necesitaba ni gafas. Y había desaparecido todo. Así que el Señor sigue actuando. Y podemos decir entonces, ¿qué sucede? ¿Quién ha sido el que ha dicho que los apóstoles ya no están? ¿Quién ha sido? Porque la Biblia declara más apóstoles, no declara solo los 12, como sabemos, o solo declara 12. Yo creo que declara alguno más. Así que tenemos que saber que no solo son 12, habla de alguno más. Eh, Eso no sé cómo lo vas a desarrollar porque no está nada planeado, hermanos. Dios os Sí, bendiga a todos, ¿vale? No hay nada planeado. No sé cómo lo vas a desarrollar. Pero sería bueno, si te parece bien, si no, pues sigues por donde usted vea mejor, ¿vale? sí, Porque mira, hay un texto que te citan muchas veces, sí, ¿vale? dime, dime. Y es este, ¿vale? Apocalipsis 21:14. Dice, y el muro de la ciudad, a todos los que tengáis Biblia, por favor, abrirla, compartir con nosotros, por favor, las preguntas al final. Le dejamos al profe que exponga y después ya las preguntas y el profe amablemente las responderá, ¿vale? Por favor, compartir el vídeo. Ya sé que os lo repito varias veces, pero es que es para que tenga mayor difusión y así podemos, pues que la palabra corra y el estudio es su palabra y del conocimiento también corra por todo el medio que se pueda para mayor beneficio de todos. Mira, Apocalipsis 21:14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos
Los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Cuántos? 12 cimientos. ¿De Pero, quiénes? De los 12 apóstoles del Cordero. ya, y dice, pero dice claramente los apóstoles de quién, ¿Del Cordero? del Cordero, pero no de Por la iglesia. eso, por Sí, sí, eso, por eso, por claro. eso, por eso. Es que se cogen a que había 12. También podemos ver en el capítulo 4 de Apocalipsis cuántos ancianos se ven alrededor del trono de Dios y del Cordero. 24 tronos. Y todos sabemos que está identificando a la iglesia. La iglesia somos 24 personas. Yo creo que No somos sé, alguno más. de interpretaciones y de eso está usted mejor que yo. Ya, pues bueno. Y ya sabes que, ya sabéis, y los que no me conocéis, que yo en escatología, cero. Nada, pues decir, por ejemplo, que Pero hay diferencia, ¿no? Esa es la pregunta real. Profe, ¿hay diferencia entre los apóstoles del Cordero y los apóstoles en la iglesia, por verdad? supuesto, claro que sí. Nosotros no estamos diciendo que haya más de 12 apóstoles del Cordero y que haya nuevos cimientos, ni nada de eso. Es que hay otras denominaciones pentecostales que sí creen que hay. Entonces, claro, al haber nuevos apóstoles hay nueva revelación. Y los escritos mismos de esta gente se constituyen revelación plena. Claro, para la gente que nos escuche, para que sepa que nosotros no estamos ahí. No. Creemos en más apóstoles, pero apóstoles de la iglesia. Esos que constituyó Cristo para perfección de los santos. No estamos hablando de los de atrás. De eso estamos hablando. De más gente que el Señor nos habla que hubo. Claro que sí. Y podemos decir que en este caso el Nuevo Testamento nos dice que hay más de 12 apóstoles, claro que sí. Vamos a ver alguno por aquí. Sabemos que el número 13 fue Matías, porque el número 12 llamado Judas desapareció y ese nombre no iba a estar allí con esos 12, como todos sabemos. Pero luego nos habla de otro. En Romanos 16:7 nos dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Entre quién son estimados? Entre los Los apóstoles, apóstoles, dice. claro. Y también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, que fueron cristianos antes que Pablo y estimados entre los apóstoles. Y dice, sino entre tanto entender que Andrónico y Junias no es que eran estimados por otros apóstoles, sino que estaban entre los apóstoles y eran estimados e insignes entre ellos. Participaban de un ministerio apostólico. Hay quienes han dicho que Andrónico y Junias eran estimados, pero ellos no eran apóstoles. Sin embargo, el texto bíblico dice muy estimados entre los apóstoles, no con los apóstoles. O sea que se estimaba a los apóstoles de Roma, pero entre ellos están estos dos que también son estimados. En 2 de Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, sus mensajeros de la iglesia y de gloria en Cristo. El texto griego y dice que en cuanto a nuestros hermanos son apóstoles de las iglesias. Así que la traducción exacta que Tito y otros cuyos nombres allí no se mencionan son apóstoles de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses 1:1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios y Padre y en nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz sea con vosotros de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses 2:6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros de carga como apóstoles en Cristo. ¿A qué apóstoles se refiere Pablo? Clarísimo que a Pablo, a Silvano y a Timoteo. Pablo ya estaba contado antes, así que el número de los apóstoles va subiendo.
Dice Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este era el hermano del Señor Jesús, como sabemos, constituido como apóstol y nada menos que la cabeza de la iglesia en Jerusalén, porque tres eran las columnas, como todos sabemos, de Jerusalén: Juan, Pedro y Santiago, pero el nombre de Santiago fue más relevante que ninguno de los tres. Así que ya tenemos otro apóstol que no era del Cordero. También podemos ver en Filipenses 2:25, dicen: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí, como en el caso de Tito, la traducción es también apóstol. Literalmente vuestro apóstol. Así que ya llevamos o tenemos en la cuenta otro apóstol más de la iglesia. 1 Corintios 4, 6, 9 dice: pero esos hermanos los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de los apóstoles, como postreros o como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí el apóstol mencionado por nombre, que nos hemos anotado, es Apolos. Y así con Apolo tenemos a otro: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios y Padre y guardados en Jesucristo. Para algunos el número de apóstoles mencionados en el Nuevo Testamento se podría incrementar debido a estudiar el griego, y encontramos el término estelos, y aplicas en Hechos 19:22, cuando Pablo envía a Timoteo, a Erasto, a Macedonia, y cuando el mismo apóstol envía a Tíquico, a Efeso. Lo anterior es una función que el apóstol preside a la obra enviada a otros apóstoles, con una función específica en ministrar a alguna iglesia. Así que podemos ver que, como decías antes, como dice en Apocalipsis, hablando de los cimientos de la Nueva Jerusalén, habla de los apóstoles del Cordero, pero luego la lista de apóstoles sigue. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, los apóstoles son para perfección de la iglesia. Y donde haya iglesias y haya pueblo de Dios, debe haber apóstoles. Podemos entender que nosotros, pues no le llamamos apóstoles a los hermanos, pero también los hemos tenido y los tenemos. Porque aunque tenemos el trabajo de apóstol, que sería lo que llamamos en nuestros días nuestro responsable, que es el que hace la función de apóstol, el de mandar a uno para acá, a otro para allá, el de disciplinar, el de quitar, el de poner, que era el trabajo que hacían los apóstoles. Nosotros no le llamamos apóstol, le llamamos responsable. Y ellos tampoco se van a autodenominar apóstoles, claro que no. Pero a verlos, los hay. Y qué bueno que no hay ninguno que diga yo soy apóstol. Pero el Señor sí que los ha escogido. Podemos entender, hermanos, que el Señor está ahí. Está ahí y no hay duda de ello. Claro que no. Así que, ¿qué podemos decir? ¿Que hay apóstoles o no? Cuando decimos apóstoles, ¿verdad? Es que yo me gustaría un poquito más ahí, pero no por nada, y sigue con la exponencia. Así es que yo te estoy dejando para que expongas Sí, sí. como mejor veas, ¿vale? Eh, la cuestión es, hemos dicho, acordaros, que están los apóstoles del Cordero y los Sí. apóstoles de la Iglesia. ¿Cuál es la gran diferencia entre los apóstoles del Cordero y los apóstoles de la Iglesia? ¿Cuál es la diferencia para saber? Pues mira, estos eran apóstoles del Cordero y eran estas características innatas para que sean los 12. Y estos son de la Iglesia y son diferentes por X, por esta cosa. A ver, ¿Cómo sabemos detectar eso? pues sencillamente sabemos los que son del Cordero porque fueron escogidos por Cristo mismo,
estuvieron 3 años y medio con él. Sabemos que tuvieron parte en todo el transcurso de su vida y también estuvieron después en la resurrección. Y claro, eso es lo que tenemos que entender, que son esos apóstoles. Decir que había un grupo más grande que le seguían, que eran 70, pero de esos 70 no hace 70 apóstoles. Tenía 70 discípulos, pero solo escoge a 12, porque era el número que él quería para ellos. Pero en cambio, vemos que después habla de ministerios que Cristo da a la iglesia para perfeccionarla. Y esto es algo distinto. Tenemos que distinguir entre los apóstoles del Cordero y los de la iglesia. Decir que es otra cosa muy diferente. Aunque tienen el mismo trabajo, pero es diferente. Porque unos fueron los que iniciaron, los que abrieron el camino, y otros son los que están perfeccionando ya a la iglesia. Unos son los que pusieron el fundamento sobre la roca Cristo, y los otros son los que están sobre edificando, no son ellos mismos el fundamento. El fundamento ya está hecho. Esa es la diferencia. No son un apostolado de fundamento. Así que nosotros vamos a tener que, por decirlo así, seguir edificando sobre nuestros apóstoles. Aunque sí que es verdad que sí que tenemos que aprender mucho de nuestros ancianos, esos que nosotros reconocemos como apóstoles. Y entre ellos, pues, como no podíamos hablar del Ecosec, del Emiliano, Jaime, de hombres que han marcado. ¿Por qué? Porque abrieron obra, porque fueron llamados directamente por Dios. El llamado por ejemplo, Lecosec es algo tremendo. Yo sé que todos conocemos el llamado de Lecosec. Lecosec era de las asambleas de Dios, pero Dios lo llama a predicar al pueblo gitano. Y a mí me llama la atención algo. Vamos a pensar un momento. Sabemos que hay un antes y un después, y es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial mueren 6 millones de judíos. Mueren 6 millones de judíos del 39 al 45, esos 6 años de guerra. 6 millones de judíos se les quita la vida. En el 46, un año después, las Naciones Unidas, que es lo que ahora conocemos como la ONU, se reúnen y dicen: se ha hecho un agravio tan grande para este pueblo que vamos a permitir que se les den unas tierras y que los que quieran vayan allá y formen un estado. Vamos a ayudarles, porque la verdad es que hemos permitido que se haga algo terrible con el pueblo. Pero eso pasó con el pueblo judío. Pero gitanos mataron, no se sabe si 500.000, 800.000, 1 millón, 1,5 millones, porque no había estadísticas de ellos. Muchos no estaban ni pensados. No saben el número que fue. Pero allá la ONU o las Naciones Unidas no dijeron nada de ello. Pero me llama la atención algo. Y en ese mismo momento que estaba esa reunión aquí en la Tierra, había una reunión de 3. No hacía falta más. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y llama la atención que fue también en el mismo año, 1946, que es tocado este hombre, Clement Lecosec, para empezar a trabajar con los gitanos. Así que hubo una reunión más pequeña, pero más grandiosa, de solo 3, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enviando un apóstol, a Clement Lecosec. Y fue tremendo ese movimiento, que un pueblo que no podía estar juntos, porque como hubiera 2 familias diferentes y se pasaron un poco una con otra, enseguida había una desgracia. Porque en nuestro interior había orgullo, pero con demasía, quimeras,
de todo lo malo que podamos ver. Pero el Señor ha hecho algo grandioso con nosotros. Y ahora, ¿quién puede decir que Leven Le Cosé, que ya está con el Señor, no era un enviado, no era un apóstol, que fue enviado para predicar toda su vida? Sus hijos están siguiendo ese ministerio, predicando por todo el mundo al pueblo gitano. Os voy a poner algo. Tengo aquí algo y quiero que lo escuchéis. Porque muchas veces hemos dicho cómo ha empezado la obra en España, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó la obra? ¿Quién fue enviado? Y ahora vamos a poner algo. No sé si escucháis. Bueno, gloria a nuestro Dios. Amigos, no se pongan nerviosos. Es normal. Estamos, estamos teniendo una reunión de nuestros orígenes. Se cumplen nuestros 50 años. Estamos escuchando las noticias de fuentes bien informadas, como directamente de la misma familia, como Dios tocó a nuestro querido y hermano Jaime Díaz, que está con el Señor. Amigos, creo que es algo glorioso ver escuchar que Dios comenzó con una necesidad en la casa de nuestro hermano Jaime, con un niño de 6 meses. Esa necesidad lo lleva a una campaña. Qué hermoso, una carpa. Eso, cuando he oído una carpa me ha entusiasmado, donde el hermano es capaz de llevar a su niño, Dios lo toca, lo visita, recibe un milagro, y seguidamente, hermanos, continúan con su vida cotidiana. Y qué hermoso cómo Dios comienza a obrar en nuestro querido hermano Jaime, y hasta el punto, hermanos, que llegan a reunirse con el hermano Lari, nos contaba el hermano David, y comienza la propia familia a entregarse a Dios, a convertirse, donde en esos 2 meses aproximadamente el hermano Jaime fue impactado con una gloria extraordinaria, y él, cayendo de rodillas, tuvo un encuentro personal con Dios. Es ahí cuando comienza un llamado especial hacia España. Ese es un llamado que comienza a compartir con su esposa, y nosotros queremos preguntar, ya nos ha respondido el hermano David diciendo que nació en el corazón del hermano Jaime el ir a España. Incluso ha dicho una pregunta que a mí me ha impactado, o una respuesta, que el hermano Jaime no sabía retornar al lugar donde estaba el camping, donde ellos estaban aparcados, donde ellos estaban viviendo, y esto era una notificación de que él tenía que volver a España a predicar el Evangelio. Y ahora quiero hacerte la pregunta, hermano David, quiero preguntarte, es una pregunta que a mí me ha encantado, ¿cómo es que conoció, o cómo fue el encuentro por primera vez con el apóstol, el hermano Le Cosec? Esa es la primera pregunta que quiero hacerte, la que a mí me toca. ¿Cómo fue el encuentro con el hermano Le Cosec? Y si fue el hermano Le Cosec quien le envió a España, o fue una decisión de nuestro querido hermano Jaime. Esas 2 preguntas. ¿Cómo fue el primer encuentro con el hermano Le Cosec? ¿Cómo lo conoció? Y seguido, si fue enviado por el apóstol
pasión de nuestro querido hermano Jaime. Adelante, David. Hermanos, disfrutemos de estas noticias en primicia. Adelante, hermano David. Bien, pues cuando él sintió la voz en Francia, sintió la voz que Dios lo enviaba a España, pues él vino a España. Y cuando vino aquí a España, lo primero que hizo es reunir a su familia. Y entonces él vino aquí a España y reunió a su familia. Y dijo pues que les iba a hacer un culto. Reunió en la casa de su padre y cuando estuvo allí en la reunión, pues él proclamó el poder de Dios y el Espíritu Santo se manifestó de una forma especial. La gente que estaban allí, que eran aproximadamente 25 personas, fueron invadidas por el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios se movió de una forma grandiosa. Entonces él empezó pues, a predicar el Evangelio. Luego tenía una tía suya en Balbastro, se fue a Balbastro, se reunió. Bien, gloria al Señor. Yo simplemente he querido poner eso para que veáis que su hijo es el que está contando el testimonio de su padre, el hermano Jaime, y cómo nuestro hermano Miguelín, nuestro hermano Juan Barbas de Fuego, que son los que están entrevistando, pues hablan de nuestro hermano, nuestro querido hermano Lemel de Cosé como el apóstol, y cómo fue el trato de Dios con nuestro hermano Jaime, un hermano que era analfabeto, que tenía poco tiempo de haberse entregado al Señor y que oye una voz directa del cielo, como lo que le pasó al apóstol Pablo, diciéndole, ve y predica a España. Y que viene a España, a Balaguer concretamente, y en ese momento hace una reunión con 25 personas de su familia y todos son llenos del Espíritu. ¿Os recuerda eso algo? ¿Cómo podemos decir que los dones no están? ¿Cómo podemos decir que los ministerios no están cuando están tan vigentes? A mí me llama la atención que uno de los más, o de los grupos, o de hermanos nuestros, porque son hermanos, también tenemos que decir que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y eso también tenemos que dejarlo bien patente, porque no es tiempo de separarnos, este es tiempo de unirnos. Porque la verdad es que lo necesario es que las doctrinas fundamentales sean las mismas y las son. Porque aunque no crean en el ministerio de apóstol y profeta, aunque no crean en los dones, si creen en los demás fundamentos verdaderos, pues son nuestros hermanos. Si tienen un Señor, una fe, un bautismo, como nosotros, son nuestros hermanos. Y no tenemos que tener nada contra ellos, simplemente se están perdiendo estas bendiciones. Se las están perdiendo y ya está, no hay más. Pero decir que sigan siendo nuestros hermanos. El problema es que sean, y tengo que nombrarlo, como MacArthur, decir primeramente que yo entiendo que es uno de los teólogos de primerísima línea, que lo admiro. Tengo libros suyos, me he gastado dinero en libros de él, porque son buenos, pero no he escuchado a nadie, de verdad, lo digo públicamente, no he escuchado a nadie hablar del Génesis, de la creación y de todo de esto para hacerlo creacionista, para hacerlo más bíblico todavía que el MacArthur, de verdad. Lo que pasa es que es como todo, hay que saber pues recoger pues lo que va con nosotros y lo que no. Pero de verdad os lo recomiendo a todos. Creo que se llama Engracia o algo así se llama, es una aplicación. Estudio de Génesis, porque para mí una de las cosas más complicadas es el Génesis, y es
es precioso, es brutal. Lo que pasa es que te tienes que ir parándotelo de vez en cuando, porque si no, no llegas a recurrirlo todo. Y solamente apuntalar lo que ha dicho el profe, ¿vale? Por favor, seamos maduros, ¿vale? Como está diciendo el profe. Tengamos la vista un poquito más arriba, ¿vale? Porque a mí me hace mucho mal. Yo sabes que siempre intento ser lo más honesto porque creo que es como debemos de ser, ¿sabes? Y José María. Y a mí cada vez que dicen, por ejemplo, un bautista, yo tengo amigos bautistas, desde aquí, cuando vean el vídeo, les bendiga mucho, Marcos, Juan. Tengo amigos bautistas, y entonces cuando dicen que son hijos del diablo, porque no creen en los dones como yo, o les quito la salvación, hermanos, yo todo eso me queda muy grande y me hace mal, la verdad. Santa apuntalar eso y sigue con lo de los ministerios y lo del apostolado. Pues sí, pues como decía, que yo admiro su ministerio y su capacidad. En cristología es tremendo, como dice en historia también, pero claro, no dejo de decir que lo que tiene contra los pentecostales pues es muy fuerte. Todos habréis escuchado de su famoso libro Juego Extraño, en el cual dice que nosotros hemos hecho un becerro de oro con el Espíritu Santo y que estamos danzando a su alrededor. Es decir, tiene una idea de nosotros como el pecado de Israel allá a los pies del Sinaí. Imaginaros qué fuerte. Y claro, eso te pesa un poco, pero también entiendo que son más cosas las que me unen a él que las que me separan. Por tanto, es mi hermano y tengo que entender que tiene muchísimas cosas. Pero claro, no tenemos que ser tan radicales. Vamos a quitar esa palabra de nuestro vocabulario. No vamos a ser radicales, vamos a ser un poco más flexibles. Porque deciros que cuando comenzó nuestro hermano Lecosset tampoco creía en los dones. Y luego empezó a ver milagros, sanidades y ver cosas. Y el movimiento como hubo, porque fue un llamado especial de Dios, y fue algo tremendo. Pero me llama la atención algo. Sabemos que ellos se declaran calvinistas. Por ejemplo, estamos hablando de MacArthur y muchos de los más importantes teólogos del mundo. Aunque hay solo pocos de 5 puntos, porque ya normalmente todos son de 4, de 5, pues tenemos MacArthur y algunos, pero ya son los menos, ¿vale? Gracias a Dios ya son los menos. Pero decir, el que inició esto, que era Calvino, podemos decir, ¿creía Calvino en los apóstoles después de la era apostólica? Es una pregunta, ¿no? Podemos decir, la explicación cesacionista es que tanto el ministerio como el don apostólico, como sabemos, cesó por la era de los apóstoles. Ahora, mucho se hace o se ha dicho de Calvino y su posición cesionista, pero tenemos que relucir algo. El propio Calvino sobre el ministerio y el don del apóstol y el profeta en la institución de la religión cristiana 4, capítulo 3.4 dice algo. Diversidad de los ministerios de la palabra, por lo que hace a los que deben presidir la Iglesia para gobernarla conforme a la institución de Jesucristo. San Pablo pone en primer lugar a los apóstoles, luego los profetas, a continuación a los evangelistas, después a los pastores y finalmente a los doctores. Efesios 4:11. De todos estos, solamente los dos últimos desempeñan un ministerio ordinario en la Iglesia. Los otros tres los suscitó el Señor con su gracia al principio, cuando el Evangelio comenzó a ser predicado, aunque no deja de suscitarlos de vez en cuando, según requiere la necesidad. Eso es lo que decía Calvino, que aunque no era normal, de vez en cuando el Señor resurgía a apóstoles y profetas para beneficio de la obra. Por lo visto, ni Calvino era tan acérrimo como a sus seguidores hoy en día. ¿No llama la atención esto algo?
que Calvino sí que creyera que había y podía haber de vez en cuando profetas y apóstoles que el Señor levantaba. Llama la atención, ¿verdad? Eso. Muy bien. De todas maneras, remarcar, ¿vale? Que el profe, cuando está hablando de que creemos en los apóstoles, no del Cordero, como ya ha dicho él, sino apóstoles de la Iglesia, para el beneficio de la Iglesia. Todo el rato se está hablando de eso, ¿vale? Y segundo, porque luego, yo quiero que me entienda, hay, nosotros, por ejemplo, no estamos acostumbrados a eso, pero hay otra parte que luego también nos ven muchos, hay unos hermanos de Venezuela, hay otros hermanos de Chile, hay desde aquí un saludo grande a los hermanos de Chile, de Venezuela, hay también de México, ¿vale? No estamos hablando tampoco del apostolado ese de que vas y pagas un dinero y luego ya te dan el certificado como apóstol, o porque te cubren con el manto profético otra persona y te empodera como apóstol. De eso nunca estamos hablando nosotros. ¿Vale, Santi? Para remarcarlo ahí, porque claro, nosotros, hay una parte que nosotros lo sabemos, pero claro, luego hay otros hermanos que nos pueden oír y si piensan que igual estamos de acuerdo con estas prácticas. Nosotros no estamos de acuerdo con esta práctica, ¿verdad, profe? No, no, a ver, nosotros no creemos que siga habiendo apóstoles al igual que los hubo del Cordero y que sus palabras sirvan como palabra inspirada, eso ni mucho menos. La palabra está cerrada, la palabra profética más segura es la Biblia. Creemos que hay profecía, por supuesto. Más, yo tengo el don, así que lo puedo decir perfectamente. Y hay muchos hermanos que lo tienen. No soy profeta, pero tengo el don de profecía. Y sí que, Pero que por dinero no eres profeta ni eres apóstol. nada, nada, nada. Más, estoy enseñando, me desplazo bastantes kilómetros y solo me dan para la gasolina. Así que esa es mi No, ayuda. hombre, no quiero remarcar que no me refiero a usted, sino porque hay otros países, hay otras fuera de nosotros, ¿vale? Que tú vas a, por ejemplo, usted, haces una enseñanza, yo voy, pago, creo que eran, no quiero mentir si eran $1.500, pagas $1.500, unos 1.200, 1.300 euros, y estoy contigo, y luego tú me prendes un certificado como que yo soy apóstol y usted me ha cubierto con un manto profético y me has puesto como apóstol. Nosotros nada de eso. Es Nada, que nada. está esa práctica, ¿sabes? Está esa No, más, sí, práctica. justamente en Filadelfia solo existen pastores. Así que por eso aquí. Claro, por eso es que lo quiero remarcar porque luego hay hermanos que nos ven de otros lados, ¿vale? Y nos escuchan y yo como ya lo sé, estos temas, ¿sabes? Para remarcarlo que nosotros nada, no estamos de acuerdo ni con dar dinero. Y porque el don no se compra con dinero. El ser apóstol, ser profeta, ser pastor, nada con dinero. Y Claro, menos aún porque usted sea maestro, por ejemplo, voy a donde usted, le pago 1.200, 1.300 euros y luego soy apóstol. Aunque me puedes dar el papel que quieras. Aquí el que aprueba es Dios. claro. Siga. Pues nada, podemos decir que, como estábamos hablando, el Señor, trabajando con la Iglesia, ha dado muchos ministerios. Pero una cosa es, como estábamos diciendo, los ministerios que ha dado con la Iglesia para perfección y otra cosa, como decíamos antes, el apostolado, como conocemos esos 12 que fueron únicos y no se van a repetir. Pero sí que podemos decir que el ministerio de apóstol es el ministerio del Espíritu. En 2 Corintios 3:8 podemos comparar con Hechos 8:14 y 17. Por la dispensación del don del Espíritu Santo se le concede, podemos ver que puede ser que el ministerio de la justificación, el ministerio de la justificación también es algo que podemos entender que es dado por Cristo. Somos justificados en Cristo. Tenemos un ministerio en común toda la iglesia,
que fue dado también primeramente a los apóstoles. A ellos les fue dado el ministerio de la reconciliación. Lo que ataran en la tierra sería desatado al cielo. También se les dice a Pedro en ocasión, luego los apóstoles, que les daban las llaves del reino, ¿verdad? Que lo que abriesen sería abierto y lo que dejasen cerrado sería cerrado. Y es verdad que a Pedro se le dan las llaves y es tremendo, porque él abre las puertas a los judíos, en la predicación que se convierte en 3.000 en Jerusalén, y luego en la casa de Cornelio abre las puertas también nuevamente a los gentiles. Tremendo. Ese ministerio de la reconciliación lo tenemos cada uno de los miembros de la Iglesia. Por eso muchas veces se dice a la Iglesia que los que paren no son los pastores, sino las ovejas. Pone ese ejemplo. Porque todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos luz y somos sal. Somos embajadores. ¿Y quién es el embajador? El pastor, el candidato. Somos todos embajadores de Cristo. Somos administradores de los misterios de Dios. Somos embajadores del ministerio de la palabra. Tenemos la orientación hacia el Señor. Así que, ¿qué podemos decir de tantas y tantas cosas que podíamos hablar en esta noche? Pero lo que quería decir, yo creo que si le damos más vueltas, vamos a estar en los mismos. Lo que tenemos que decir es que sigue vigente el apóstol, no como en antaño, pero sí como decía Calvino, y no me cojo a un pentecostal, cojo a Calvino, al fundamento de los calvinistas, que decía, por supuesto, el Señor de vez en cuando saca profetas y apóstoles para beneficio de su obra. De vez en cuando. Así que de vez en cuando, pues el Señor saca algo valioso, llamado directamente por Él, para mover a pueblos, para mover a grupos, como en nuestro caso ha pasado en el siglo XX. ¿Cómo ha tardado tanto? Hay quienes dicen, en el siglo I se terminaron los apóstoles. Se acabaron. Y es verdad que terminaron los apóstoles del Cordero, pero la obra siguió. A mí me llama la atención que, aunque sea la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica sabemos que antes de pervertirse, era la que iniciaba. Sabemos que a partir del siglo IV sucede con la unidad con la Iglesia Romana, o la adhesión a llamarse la Iglesia Católica Romana, es cuando se pervierte. Pero hasta entonces, mientras era perseguida, mientras era terriblemente pues ajusticiada, porque acababan con ellos en los circos, en todos los sitios. Sabemos que había mártires por doquier. En esos momentos seguía habiendo hombres de Dios en todos los sitios que eran enviados, y esos eran apóstoles de Dios, que eran dirigidos a multitud de naciones, a multitud de lugares, y que abrieron obras y abrieron iglesias y hicieron maravillas para con Dios. Pero llega un momento, como hemos dicho, en el siglo IV, después del 315, el edicto de Milán, que se da la libertad religiosa, el 325, el concilio de Nicea, ahí cuando empiezan a hacer la llamada Iglesia Apostólica Romana, y poco después también, con los demás concilios. Pero tenemos que entender que aunque se pervirtiera, de ahí marcan, aunque sea algo extraño, empiezan a marcar como que los papas de Roma eran los que eran seguidores o los sustitutos de Pedro. Y aunque era algo que no era muy verdad, que estaba pervertido de la Iglesia, muchos dicen, ¿por qué hay un salto entonces de los dones de esos primeros siglos
hasta el siglo XVII, XVIII. Y es sencillamente porque la Iglesia se pervierte, la Iglesia se echa a perder, el mundo se había perdido la Iglesia, y después de la Reforma empieza a iniciarse algo que empieza a tomar cuerpo, pero no creamos que con la Reforma todo está hecho. En la Reforma, cuando Martín Lutero empieza, pues aún hay bautismos de infantes y había un montón de cosas que estaban arraigadas aún a la cultura católica. Es poco después donde se va perfeccionando y va tomando forma la doctrina evangélica que conocemos. Y es poco después, al siglo XVIII, cuando aparece los dones otra vez nuevamente. ¿Por qué? Pues por como decía Calvino, de vez en cuando el Señor ha permitido que hombres se levanten, porque el soberano es Dios. Y le vamos a decir a Dios que ha cesado todo, que ya el Espíritu Santo no tiene poder, que no hay milagros, que no hay profetas, que no hay apóstoles. Dejemos que Dios haga lo que quiera, porque es el que manda. Y es verdad que, como decía antes, no se trata de que salgan apóstoles como lechugas y profetas por todos los sitios, pero a verlos, los hay. No es la cantidad que creen por ahí, porque en antaño solo había 12 y ahora no sé los que habrá, pero los hay. Y creo que si hay alguna pregunta por ahí, es tiempo de ello, porque... Bien, yo me aprovecho que tengo el privilegio de tenerte así y me cuelo y ahora os voy cogiendo las preguntas, ¿vale? Si decimos que eran 12 apóstoles del Cordero, ¿vale? Y aquí yo creo que se le mete a Matías, aunque otra gente dice que no, porque Dios no lo apremiaba eso, o dice muchas cosas, pero vamos, yo lo leo en la Biblia y la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, eh, Pablo era apóstol del Cordero. ¿Es contado sobre esos 12 que dicen en el Apocalipsis Yo te, o voy, no? O, yo te voy a decir mi opinión y a veces a lo mejor me dice que estoy loco. Pero ya digo que no, es mi opinión. hombre, no, no, hombre, no, es todo muy respetable, no, 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 al revés, ni lo locos digo ni nada. porque que no lo tomen como que es algo que cree Filadelfia o que creamos. Estoy diciendo mi postura particular. Sí, sí, muy Yo bien. creo que cuando se echó suertes, aunque el Señor respetó a los apóstoles, fue una decisión primeramente suya, aunque oraron al Espíritu Santo y cogieron a Matías. De Matías no se nombra nada y pasa desapercibido totalmente. En cambio, hay uno que sí que los coge el Señor con una voz que le dice claramente que va a ser enviado a los gentiles. Y los 3 años y medio que tenía que estar con él y no los tuvo, los pasa en el desierto, allí a solas con él. Y, y él puede decir, conozco un hombre que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ha visto cosas indecibles. Él es el que también dice en 1 Corintios 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esas cosas las había recibido del Señor, no las había recibido de los apóstoles, ni de ninguna persona que estuvo en la cena aquella. No, no, no. Lo recibió del Señor. Entonces, para mí, que me perdone Matías, cuando llega allí le daré un abrazo, pero yo creo que es Pablo el que está ahí, número 2 de Pablo. O sea, que lo metes como apóstol del Cordero. Y la piedra me acuerda del fundamento. Hombre, damos gracias, le damos gracias a Dios. Fue el que más se posicionó, más perdió, yo creo, de los 12, por amor a la obra que Dios le había encomendado, nosotros los gentiles. Por eso digo yo Así que que, aquellos eran de los judíos, pero deja que sí, haya una piedra de los gentiles, que haya un apóstol de los que fueron enviados a los gentiles. muy bonito, muy bien. Hermanos, si tenéis alguna pregunta, por favor, mira, aquí hay una, dice, ¿qué es una profecía? Cuando la Biblia, las profecías están selladas, creo que pone. Pues una profecía es como la que me dieron a mí hace
Imagínate, tenía solo 3 años de edad y me cogió el hermano Pelón, que lo tenemos como profeta, aunque decimos que hay pocos, sí que está reconocido y le llaman el hermano profeta o el hermano Pelón, el profeta. Me cogió en brazos y solo tenía 3 años de edad. Me levantó y me profetizó un ministerio. Y le dijo a mi padre y a mi madre guardarlo porque el Señor lo usará y va a ser un ministerio para el Señor. Solo tenía 3 años. Y como las cosas se cumplen, cuando yo tenía exactamente 33 años, tomé mi primera iglesia. Me dieron mi primera iglesia y qué casualidad, porque no hay casualidades, sino que el Señor hace las cosas bien. El responsable de la zona de Valencia era el hermano Pelón. Y cuando me dieron la vez, siendo ya el pastor de la iglesia, de una iglesia de aquí de Valencia, Catarroja, pude decir, el hermano responsable, nuestro hermano, dio a un niño hace 30 años, yo tenía 33, hacía 30 años, una profecía en la cual decía que iba a ser ministerio y que iba a ser un siervo del Señor. Y él dijo, me acuerdo. Claro que se podía acordar. ¿Por qué? Porque claramente no se le daba profecías de ministerio a todos los niños. Era un caso puntual. Pero su sorpresa fue que él no sabía que era yo. Y le dije, pues ese niño soy yo. Y hoy se cumple lo que usted predijo proféticamente hace 30 años. Así que eso es una profecía. Muy bien. Hermanos, más preguntas. Yo, cuando, si Dios quiere y no lo permite, yo sé que soy muy pesado contigo, José María, pero gracias por aguantarme. Escúchame, me gustaría meterte en un compromiso ahora cuando termine ya todo esto del verano, ¿vale? Porque veo que tan importante es de verdad entender lo que es la eclesiología, lo que es el estudio de la iglesia, cómo muchas veces creo que nos hemos confundido y por eso mucha gente quiere ser apóstol. No que Dios los ponga de apóstol, que es diferente, sino que muchas veces, porque han puesto por aquí por cierto, nuestro hermano Pichi, Dios te bendiga mucho, gracias por los comentarios que vas poniendo. Tenemos a nuestro hermano Richard Santiago Jiménez, que es de la zona de Galicia, Dios los bendiga mucho, y seguirá habiendo apóstoles, pero en nuestra misión los ancianos que nos han precedido, si fueron, pero en la actualidad no pagamos el precio. Bueno, con referente a eso, ¿vale? Hoy en día hay un concepto muy vano, ¿sabes? Hay una feria de vanidades sobre quién es más. Me acuerdo cuando los apóstoles, ¿te acuerdas, José María? Que decían, Sí. cuando vayamos, ¿quién va a ser? Pues creo que se está volviendo un poco eso, ¿vale? Porque se piensa que, por ejemplo, ser profeta es ser más grande y más que un maestro. Un apóstol ya vamos, es la cumbre y entonces, claro, el señor apóstol, como es el ungido, entonces pues ya hay que darle pues más preeminencia, hay que darle más nombre, hay que darle más dinero. Es más, hay en nosotros no, hermanos, ¿vale? En Filadelfia no. Ahí dentro fuera que tienen que viajar en primera clase. ¿Por qué? Porque son los ungidos, son los apóstoles. Pero yo creo que eso es porque hay una mala eclesiología detrás. Eso es lo que yo creo sinceramente. ¿Sabes lo que Adelante, pasó? adelante. ¿Sabes lo que pasó en el testimonio que luego te lo pasaré? El que estaba contaba, que antes has visto un extracto, poquito, dura casi 50 minutos, y lo habla el hermano David, el hijo de nuestro hermano Jaime, que está con el Señor. Y todos conocen eso que sucedió, pero dice que en aquel tiempo, como estaban en tiempo del franquismo, tenían que viajar a Madrid, creo que era, si no me equivoco, para arreglar los papeles para poder abrir la iglesia legalmente. Y que iba a ser solo unos días porque había venido un hombre de fuera, de España, y ese era el que iba a ayudarles a poder arreglar esos papeles. Pero tenían un coche viejo y saliendo de allá
de Balaguer, a los pocos kilómetros se le rompió el radiador y se le salió todo el agua. Empezó a echar humo, se salió el agua y tuvieron que detenerse. ¿Qué hacemos? Que si no llegamos no nos dan los papeles y no podemos abrir la iglesia. Vamos a orar al Señor. Oraron al Señor, arrancaron y con el radiador sin agua se fueron a Madrid y volvieron. Así que si eso no es un milagro, a ver lo que dice. Y eso eran los apóstoles de antes, no tenían dinero. Y mira cómo viajaban, con un coche roto Que sí, y hombre, sin dinero. que sí. El apóstol Pablo dice que estuvo en escasez, dice que estuvo, parece ser que estuvo pasando también necesidad, y he sabido estar en la abundancia y en la escasez. Por eso que cuando hablamos de apóstoles no estamos hablando de los super mega archi ungidos que van a otro nivel, que no, gente que Dios los llama para un propósito, ¿verdad? Y Dios pues se usa de ellos conforme quiere, porque como decía nuestro profe, Dios es soberano, ¿vale? No que sean unos más y otros menos. Más preguntas, hermanos. Si hay alguna pregunta con respecto a si hay apóstoles en la actualidad, pues me gustaría leeros, porque hemos hecho alguna vez, se han hecho alguna pregunta en el grupo y veo que hay mucho debate, ¿vale? Hay quien le mete apóstole a todo y hay otros que apóstoles a nada. Y si lo dejamos en el medio, sin extremos, como decías, si lo dejamos en el medio, le dejamos a Dios la soberanía, pero sin creerle a todos. Por supuesto. Como hemos dicho, el Señor es el que es el soberano y Él hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Y Él envía a quien quiere. Un apóstol, como hemos dicho, es un enviado de Dios. ¿Seguirá enviando Dios a gente para que se salven cuando haya necesidad? Por supuesto que sí. Mira, esta es una pregunta. Antonio Santiago, Dios te bendiga mucho, hermano. ¿Cómo diferenciar a un verdadero apóstol? ¿Cómo diferenciar a un verdadero apóstol? Primeramente no lo dice. Esa es la primera señal. A no ser, como he dicho antes, que sea porque no lo reconoce nadie y, y sea como nuestro hermano Pablo. Entonces, cuando tenga esa demostración de espíritu, cuando haya padecido, como decía el hermano, que decía, sé estar con escasez y en abundancia, y cuando no tenía, decía una maravilla, ayunar. El Señor quiere enriquecerme más, no exteriormente, sino interiormente. Pero esos que hay por ahí, el Señor los perdone, que se autodenominan apóstoles y lo que hacen es sacarle dinero a las personas, pues, pues son hombres, serán hombres de Dios, seguramente algunos de ellos, que se lo han creído, porque también hay un problema. El problema es que si ellos tienen el ser apóstol como algo normal, como aquí llamamos a uno pastor, pues a lo mejor no es el problema el que le digan apóstol. El problema es que no saben distinguir bien lo que es un apóstol. Eso también sería un problema. Y puede ser que sean nuestros hermanos perfectamente y ni estén en pecado, ni estén nada, pero simplemente que se han tomado muy a ligera lo que es un apóstol. Totalmente. Puede pasar eso también. Porque podemos decir, ¿cuáles son las señales del apóstol? Las señales del apóstol es haber abierto obra, ser padre de iglesias, tener el reconocimiento de ellas, tener señales, pues el Señor actúa muchas veces con milagros, con sanidades, obrando con poder. Esas son las señales de un apóstol. Estoy leyendo, perdóname. Sí, sí, sí. Eh, Perdona, no todos los apóstoles están para sacar dinero, ¿no, hermano? Evangelista Francisco Heredia Santiago, no, perdona. Los primeros que estamos diciendo que no, No, claro que que no. hay,
nosotros tenemos la experiencia de ver a gente humilde que han dado todo. Es más, hay gente, estaban hablando de Jaime, creo, ¿no? ¿Verdad? Estaban hablando de Jaime. Creo que Jaime es el que, por la gracia de Dios, cuando vino, parece ser que andaba bastante bien económicamente y por lo visto terminó con poquito dinero, el hombre. ¿Por qué? El hermano, ¿por qué? Por, de tanto dar para la obra, ¿vale? Estos somos los primeros que estamos diciendo que no. Estamos hablando de la diferencia que hay, porque hay apóstoles y apóstoles, ¿vale? Ahí hay que hacer también un poco la diferencia para no meter a todos en el mismo saco. A ver, creo que tenéis mal concepto del ministerio apostólico. Pues bueno, hermano, No, no tenemos si para tienes nada. alguna, si tienes alguna pregunta del que estamos diciendo algo que creas que no sea conveniente, pues pon la pregunta y la intentaremos responder, ¿vale? Pero bueno, esta es nuestra postura, también puedes poner tú la tuya, ¿vale? Sin ningún problema. Aquí no hay ningún, no somos autoritaristas. Puedes hablar, podemos compartir, pero siempre en amor y cariño, ¿vale? Eso sí, y con respeto, porque en el grupo no otra cosa no, pero si no se habla con amor y cariño entre hermanos, dice Jesús, este es el nuevo mandamiento que os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Si ya no hay amor, estás demostrando que que no eres discípulo, que no estás siguiendo el mandamiento clave que Jesús nos manda. Así que con amor y con cariño podéis compartir cualquiera, ¿vale? Dios os bendiga mucho a todos. A ver, me ignoras, David Gilabert. No, perdóname, hermano, es que hay varias preguntas. César Jiménez, vamos a ver, que te voy a ver la pregunta por aquí, a ver si te la veo. Aquí estás, ¿vale? Ya te lo miro. Dios te bendiga, César, que no es por ignorar. Hoy solo, hoy, hoy solo pastor, profeta o maestro. No, hay misioneros. A los misioneros también se le puede llamar fácilmente apóstol, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves, hermano José María? Hombre, Usted que está dando la... el misionero tiene la obra, el inicio, porque luego tendría que seguir otro, pero el inicio es el de misionero. Sabemos que el apóstol Pablo lo primero que hizo fue ser misionero. Después de abrir las obras, se dedicó a tener la cobertura de ellas, y entonces ese fue su apostolado. Pero el inicio, por supuesto, es la misión de evangelizar, porque también tiene que ver con ello. Tiene que haber abierto obras para el Señor. Muy bien. Miguel Maya, Dios te bendiga. Buenas noches. ¿Ves? Es un tema que yo sé que es muy controversial porque, claro, eh, está por un lado lo que hemos estado hablando y lo que estamos diciendo nosotros y es más, ha puesto un audio, el hermano, de todas maneras después lo podéis escuchar, sabéis que esto luego se queda grabado. Mira, una pregunta, Pichón, hermano. Eh, Digo Pichón porque lo pone ahí, ¿eh? Yo sabes que normalmente te llamo José María. Pichón, hermano, dentro de nuestra misión he escuchado a ciertos ministerios proclamarse ungidos de Jehová. Me gustaría saber tu opinión, ya que con el movimiento neopentecostal ellos se le dicen llamar ungidos. Hombre, ungidos somos todos, ¿no? ¿O A ver, cómo es esto? nos declara que tenemos la unción del Santo. Si tenemos la unción del Santo, todo el que tiene el Espíritu Santo es un ungido. Más, la palabra ungido es Christos, viene la palabra Cristo, y nosotros somos cristianos, entonces somos ungidos. Nada más, por ser cristianos ya somos ungidos. Si somos verdaderamente cristianos, si tenemos el Espíritu Santo. Entonces, todo el que ha nacido de nuevo es un ungido de Dios. Otra cosa es que quieran decir la palabra ungido con otra idea, como ser grandes o ser otra cosa más extraña. Pero somos hijos de Dios, somos ungidos, claro que sí. Tenemos la opción del santo. Vale, super espirituales, ¿no? Deberá Claro. decir que son super espirituales con lo de ungido. Igual una manera de decirlo también, una forma de coloquio. Hay palabras que se usan coloquialmente que no quiere decir que sean así exactamente escrituralmente, pero es una forma de coloquio, sin más. Vamos a ver, he visto yo otra pregunta por aquí. Es muy elegante hablando, enseña y golpea mucho la verdad y delicadeza. Sí, es la verdad que
Yo se lo he dicho muchas veces en directo y en privado que es una maravilla tenerlo a nuestro hermano José María. Pasa que le he dicho que se venga para Alicante, pero por lo visto está muy bien en Valencia. Iremos, iremos. A ver, digo que si un obrero debe tener más de un ministerio. ¿Por qué no? El Señor puede hacer lo que le dé la gana a él. A ver, yo creo que Pablo era algo más que apóstol. Para ser apóstol, fue un evangelista nato, profeta, pues yo creo que ahí está su escritura, porque los profetas fueron los que recibieron, los que escribieron, y si él escribió prácticamente la gran masa del Nuevo Testamento, pues ahí tienes a un profeta. Y ¿qué puedo decir más? Evangelista, maestro, pues maestro tuvo, tuvo el honor de estar a los pies de Gamaliel, pero también tuvo el honor de estar a los pies de Cristo, porque yo recibí del Señor, decía. Así que, maestro, un rabí tremendo, fue el apóstol Pablo. Así que yo creo que era completo. Si no tenía los 5, tenía 4,5. Estoy leyendo al hermano que nos está comentando, ¿vale? Dice, vamos a leerlo, ¿vale? Porque es un trocico. Vamos a ver. El ministerio de apóstol es dado por el Espíritu Santo. Dios comisiona a Jesús como apóstol. Claro, Jesús es el enviado del Padre. Aunque en verdad en vez de decir enviado dice apostelos, ¿vale? Que es despedido de casa, que es otro tema. Pero bueno, vamos allá. Jesús comisiona a 12 los del Cordero. Y el Espíritu Santo es el que reparte los ministerios para la edificación para la iglesia. El ministerio del apóstol se reconoce por sus frutos. El apóstol abre, planta, riega, comisiona, envía y va abriendo brecha, camino. El apóstol muestra señales, sanidades, etc., etc. Y también el apóstol tiene corazón de padre, da paternidad al que está huérfano y lo empodera y lo enseña y lo planta. Muy bien. Muy bien, hermano. Pero Pues entonces no estamos tan mal. ¿estamos de acuerdo? Claro que sí. Luego escuchas al principio, porque igual ha entrado después y Sander nos ha escuchado un trozo y puede ser por eso. Por eso, por favor, antes de escribirnos, pensarlo bien lo que hemos dicho y lo que no, ¿vale? Para no poner, porque esto se llama la falacia del espantapájaros. Yo te digo algo que tú no has dicho, pero te lo suelto como que tú lo has dicho. Eso no, hermano. Vamos allá. Sí, y comisiona, dice que riega, planta, pero bueno, hermano, de todas maneras, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Dice que uno riega, otro planta, pero no tienes que ser solamente apóstol, el que plante, el que riegue. Dice que Pablo plantó, el otro regó, Apolo Claro, regó, pero el que da el crecimiento es el que vale. es un servicio mutuo que ¿ves lo que te he dicho? Te lo digo de verdad, si Dios quiere y nos lo permite, me gustaría, yo sé que por lo menos nos hace falta 2 o 3 vídeos para poder hacer un estudio serio de eclesiología, pero yo creo que sería muy bonito y muy bueno, de verdad. Yo creo que lo que más falta nos hace últimamente es eclesiología, entender bien lo que es la estructura de la iglesia, como Dios lo pone, no como el hombre, sino como Dios lo pone en su palabra. El problema que es lo que decía antes, es el radicalismo, es el separatismo, es las ideas que se hacen contundentes, firmes, se hacen murallas que son infranqueables. Ese es el problema. Pero cuando entendemos y nos ponemos a hablar, a entablar conversación, vamos a darnos cuenta que, como hemos dicho antes, que son muchísimas cosas las que nos unen y muy poquitas las que nos separan. Entonces vamos a entender esto. Decir, por ejemplo, que nosotros no somos como aquellos que dicen que no hay apóstoles. Nosotros decimos que sí que los hay, pero también decimos
que hay muchos que no lo son y dicen que son, ese es el problema. Pero eso pasa en todos los sitios, no se trata de... Y entonces eso es lo que se tiene que tener cuidado, porque de poco te vale el decir yo soy esto. El Señor dijo algo muy, muy, muy claro. Por sus frutos los conoceréis. Entonces el que tiene fruto de apóstol, pues lo va. Y el que no tiene fruto de apóstol y dice que es apóstol, pues se queda con eso, con el dicho. Como dice el apóstol, vosotros sois el sello de mi apostolado. Claro, como O sea, lo que tiene que haber una obra, tiene que haber un resurgir del Espíritu Santo, que es el que impulsa en verdad. Si en verdad el que da el crecimiento, el que da todo, es el Señor, Como dice Pablo ¿no? a las iglesias, habéis probado a los que dicen ser apóstoles, y no No lo lo son, son. y los habían probado. Entonces se habían dado cuenta que decían, dicho, pero no lo era. Entonces, no es de ahora eso. Ya entonces había gente que decía que era apóstol y no lo era. Para que veas que eso estaba por ahí rodando. Sí, lo que pasa es que en el siglo XX, finales del siglo XX, años 2000, creo que es año 2000, 1999, ha habido lo que te he dicho antes, que iba la gente y daba dinero Sí, y pero porque es descubría con que el manto, hicieron, ¿sabes? hicieron como un concilio allí por allá y dijeron, vamos a crear aquí donde se da el certificado de apóstol. Y el que iba allí, pues pagaba, se le daba el certificado y era apóstol. Pero eso sabemos todos que no se lo creen ni ellos mismos. Bueno, ahí hay una pregunta que he dejado por ahí y esa creo que la respondo yo muy fácil, muy rápida y la otra te la dejo para ti y mira, y luego nuestro hermano Pichi de Barcelona, que Dios lo bendiga mucho, tiene otra pregunta. He leído por ahí que cuáles en nuestra obra han sido apóstoles. Pues hombre, hermano, el hermano Emiliano, que yo está con su hijo allí en Corella, Os en voy a... Navarra, Miren, mientras hablan, es uno, por ejemplo. sí, sí, en el libro que tiene pone apóstol del Señor. Mientras sigue el hermano hablando, lo voy a coger y os voy a enseñar la portada para que lo veáis, que no, no es algo que me lo invente. Si ves contestando. Muy bien. Ya lo veis que lo hacemos de una forma amena, ¿vale? Queremos que, pues lo que queráis que participéis. Y si tenéis preguntas, por favor, ir preguntando y estaremos, pues eso, 10 15 minuticos más. Pues el hermano Emiliano es uno, Jaime, como no, hay muchos más, pero apóstoles sufridos, de verdad, no ese tipo de apóstol súper ungido que va en primera clase, que no, hemos tenido apóstoles y además con señales que lo respaldaban con el mover del Espíritu Santo. Mira, y este es el libro que dice el hermano. El hermano Emiliano, apóstol del Señor. Así que lo tenéis. Ahora yo me cuelo nada, 2 minutos, porque conmigo lo tienes fácil y ya para ir terminando y leemos las dos preguntas que hay, 2 o 3 preguntas que hay por aquí y ya terminamos. Ahora bien, el tema es este, ¿vale? Y a mí me crea duda, ¿vale? Y yo te lo traslado así. Dicen que porque son apóstoles, por ejemplo, lo que hemos tenido y que el Señor los bendiga, no, que el Señor ya los está bendiciendo, que están con el Señor, ¿vale? Y es más, merecen todo mi respeto, ¿eh? Todo mi respeto y al revés, yo soy fruto del trabajo de otros, yo soy el fruto del trabajo de ellos, ¿vale? Por eso la juventud, como yo, por ejemplo, soy joven, podemos tener por Filadelfia y podemos estar congregados y, bueno, todo lo demás. Hay gente que dice que, por ejemplo, los escritos de por ejemplo, de nuestros apóstoles, son autoritativos al nivel de la Biblia. Eso es totalmente falso. Así que eso es que me cuesta hasta creer que crean eso. Sí, pues te lo digo yo. Vamos, Porque, que si no, no lo diría, pero por eso te lo estoy trasladando a ti. pero eso está demostrando falta de conocimiento, está demostrando inmadurez y ya está. A ver, personas así, ¿qué quieres que te diga?
pueda haber por ahí que Nada, pues, piense eso, pero que lo siento por ellos, lo siento que crean que escritos de hermanos que sí digan ser apóstoles o que sean apóstoles, porque como he dicho, los hay y los habrá, que sí, pero sus hombre, que sí, escritos hombre. serán preciosos, nos van a valer, pues nos van a valer porque nos enseñan cuánta teología estamos leyendo y cuántos libros estamos leyendo que nos hacen tanto bien, pero claro, no son Biblia, no son inspirados por Dios, tienen de Dios, porque una cosa es hablar de Dios y otra que Dios hable, esa es la diferencia. Vale, pues bueno, el profe ya has visto, está como yo, parece ser. Eh, Amamos, lo respetamos, creemos que es muy bueno, podemos coger muchas cosas, pero nunca al nivel de la Biblia. La Biblia es la Biblia y es la palabra autoritativa para los hijos de Dios y los cristianos. ¿Sí o no? Claro, por supuesto. Vale, ya está. Te ríes, pero... A ver, César Jiménez, ¿los milagros y las señales tenían caducidad para este tiempo o es causa nuestra? Sencillamente decir que las señales y los milagros han sido y son para algo concreto, son para el remover de las aguas, son para que crean, son para divulgación del Evangelio. Por eso son las señales que siguen a esos apóstoles, a esos evangelistas, pero a no ser que sean casos excepcionales, que Dios quiera por bendecir al pueblo, porque sigue, como estaba hablando antes, si no han visto el programa entero, he dicho que hace 8 o 10 días ha habido un milagro doble aquí en Liria, en el pueblo. Decir que hay cosas tremendas. Hace un mes yo tuve un pequeño eh, accidente de trabajo, que podía haber sido grave. Pero ¿sabéis algo? 2 días antes que pasara, mi mujer me dijo, eh, he estado orando y el Señor me ha dicho que oremos que vas a tener un accidente. No Para que sabía nada. Y me hice sencillamente un esguince de rodilla y un corte en la pierna, pero podía haber sido grave. Pero quiero decir que ya el Señor me había avisado, entonces yo estaba trabajando y estaba con mucho cuidado porque sabía que en cualquier momento me iba a pasar. Ya me había pasado otra vez, decir que hace, ahora mismo hará 25 años, pasó lo mismo. El Señor me avisó de un accidente que iba a pasar por medio de un hermano y me dijo, está orando y me ha dicho el Señor que tengas cuidado, que en el trabajo vas a tener un accidente. Así que ponte a orar y ponlo en oración. ¿Sabes lo que me pasó, hermano? Me caí de una altura considerable de cabeza contra una viga de hierro. ¿Sabes lo que me hice? Un esguince en la pierna. Como que Menos un mal, ángel hombre. me había agarrado de la pierna literalmente y me había hecho un esguince en la rodilla cuando caí de cabeza contra una viga de hierro. Y en la cabeza no me hice ni un chichón. Menos mal. Pues no sabía nada que te habías tenido un accidente, menos mal que Dios te guarda Por y... eso digo yo que el Señor sigue actuando y sigue obrando y sigue haciendo maravillas. ¿Y cuántas cosas hará al cabo de la que no semana que sabemos. no ¿Verdad? conocemos? Porque el Señor está ¿Verdad? ahí, guardándonos. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo creo. Nuestro hermano Pichi Barcelona, a ver. Y se quisiera que el hermano Pichón diera un estudio de cristología. Es muy bueno en eso y muy claro, aunque se ha dado mucho, pero Pichón es muy bueno en cristología. Hermano Pichi, no redargullas, ¿eh? Tienes que seguir dándonos estudios de cristología. No te puedes escabullir. Al hermano ya bastante le meto en todos los temas complicados. Ya le quiero meter conmigo en eclesiología. Que eclesiología está bien. Y sobre todo para muchas veces para los conceptos de la mente, cuando están estructurados de una manera, es difícil implantar otros porque es más difícil. Es más difícil desaprender para aprender que aprender, de verdad.
Y yo sé que cuando nos metamos en, si Dios quiere y no lo permite, en eclesiología con el hermano, va a estar muy, muy bien. Vamos a ver. Hoy día pocos frutos. La lectura no es mala, ¿eh? No empecemos. No empecemos, ¿eh? Con que la letra mata y cosas de esas, ¿eh? Por favor, yo creo que todo eso lo tenemos asumido. Y si no, pues mira, tenemos ahí por ahí muchos estudios sobre lo bueno y beneficioso que es leer las escrituras, memorizarlas y ponerlas por obra. A ver, el tío Emiliano es un apóstol, menos mal que a él se le ha reconocido y muchos más que no. Puede ser, hermano, es verdad que haya muchos como Pedro Barrún, no sé quién es, la verdad, pero para mí es un apóstol. Por supuesto, lo importante que es saber reconocernos y valorarnos unos a otros. Muy bien. Dios os bendiga, Jonathan Amaya. Dios te bendiga mucho también a ti, hermano. ¿Los milagros tienen caducidad para el tiempo o es causa nuestra? Creo que el hermano ya lo ha dicho. Ahí, luego atrás te ha dicho que ha habido 2 milagros y claro, y el Señor sigue actuando. Es más, pero si es que, vamos a ver, si es que hasta los... Yo tengo amigos bautistas y ellos mismos te dicen que Dios puede seguir obrando y hacer porque se meten en la soberanía de Dios y dicen, si Dios quiere sanarlo, ¿qué pasa? Y un bautista, creerlo de verdad, ¿vale? Por mucho que digamos. Un bautista bien, que no sea un loco, ¿vale? Porque también habemos pentecostales locos, ¿eh? Una persona que sea equilibrada, un poquito, que tenga relación con Dios, te lo va a decir. Dios hace el milagro, por supuesto que sí. Y los bautistas mismos creen que hay milagros de Dios. Lo que no les gusta es los carteles que hacemos nosotros. Hoy, esta noche, va a haber señales y milagros y prodigios, porque dicen que es como una coacción que le hacemos al Espíritu Santo y eso, pero bueno, son cosas de temas más bien de teología y de pensamientos de una denominación y de otra, sin más. Una pregunta. Se nota que tengo amigos, bautistas. Dios sus bendiga mucho. Teniendo a Jesús a nosotros caso, no tenemos a los 5.000. A ver, esta pregunta parece, a ver. Eduardo Santiago, Dios te bendiga. Una pregunta, teniendo a Jesús en nosotros, ¿acaso no tenemos los 5 ministerios? A ver, tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a la verdad, que nos guía y ha dado los hombres a los ministerios para perfeccionarnos. Si Él hubiese prescindido de ellos, pues entonces seguramente sería el que se dedicara a hacer esto. Pero hoy en día, ¿Cristo dónde está? Tenemos que tener cuidado. Dice, tenemos a Cristo en nosotros. Es verdad que Cristo en espíritu está en nosotros. Él ha prometido y ha dicho que estará con nosotros en espíritu y en verdad, pues hasta para siempre. Voy a poner a cargar el móvil que si no, me parece que se va a ir. No, si terminamos ya. Yo también mañana madrugo también. Y tengo turno doble. No, ya lo he puesto a cargar. Pero decir que Voy. sencillamente eso de que teniendo a Cristo tenemos los 5 ministerios, pues entonces no haría falta nada tampoco, ni perfeccionarnos, porque como tenemos a Cristo, ya somos perfectos. Y como tenemos a Cristo, pues ya no hace falta ni ir al cielo, ya estamos con Él. Eso es que es una palabra que eh, parece que no tiene mucho sentido en sí, y perdóname hermano, pero decir que porque tenemos a Cristo, tenemos los 5 ministerios ya con Él, entonces no nos hace falta pastor que nos guíe, ni que nos predique, ni nada de nada. Vamos a tener cuidado y vamos a pensar las cosas antes de decirlas. Que yo sé que lo dirá pues, con una buena intención y con unas buenas palabras y que para él, pues sí, es una pregunta a decir, pero que no tiene sentido verdaderamente. Decir que porque tenemos a Cristo ya tenemos los 5 ministerios y ya está. Tenemos, Los tenemos la iglesia. claro, La iglesia. La iglesia. Por eso Dios la ha dejado. Muy bien. Pues yo creo, hermanos, que hasta aquí son la 1 de la noche. Hoy le hemos exprimido a nuestro hermano, José María. Y yo creo que ha estado bastante bien. A ver, es que los hermanos bautistas tienen que admitir que dentro de ellos están los bautistas libres que creen los dones y milagros. Claro, claro, es que hay varias facciones. Hablando de bautistas, hay varias facciones. No son todos uno. No es
Es como nosotros, hay muchas clases de pentecostales, no solamente estamos nosotros. Claro. Es que, ¿cuántas denominaciones hay? Si es que hay un montón dentro del mundo evangélico, sin irte más a más ramas del protestantismo, solamente con evangélicos, si es que habemos un montón, y casi todas las divisiones son, eh, Nada, de verdad, hay otras cosas que dices, bueno, entiendo que se hayan separado y la diferencia, y hay otras cosas que dices tú, nada, son cosas cosas de periféricas. sí, cosas administrativas, ya no ni bíblicas, ya cosas administrativas sin más. Y de ahí ya se ha hecho una separación y otra separación, que yo creo que el alumno se tiene que apagar y yo que sí, y de ahí ya se han separado y, en fin, cosas que a veces, no sé, a veces te quedas pensando y dices tú, no sé, es increíble, de cosas de administración que se separen. Pero bueno, un día vendrá Cristo y ya se acabará todas estas cosas. Un buen programa, David Gilaver y hermano Pichón, sois de bendición. Gracias, Richard Santiago. Un saludo desde el norte de Galicia. Bueno, está mi compi también del canal, Daniel Jairo. Dios te bendiga, Jairo. Y nada, hermanos, bendiciones, David, Pichón y a todos. Sois de mucha bendición. Muchas gracias igualmente, hombre. Sin más, yo creo que hasta aquí está muy bien, ¿verdad, profe? Sí, Le claro. digo profe, le digo profe porque está de profesor y eso en la escuela de B, aunque no tengo la suerte no, la dicha de poder tenerlo porque la amargaba. Se ha librado de mí, pero vamos, la amargaba la existencia. Dios os bendiga a todos los hermanos del canal, los que vais compartiendo, ¿vale? Sobre todo los que vais compartiendo estudios. Por favor, seguir así. Dios te bendiga mucho, Pichi. Bendiciones, Pichón, David, y para todos. Un abracico grande. Y vamos a dejar que el maestro se despida y ya cierra. Dios os bendiga a todos. Y por mi parte, hasta septiembre, yo hasta aquí. No más directo, sencillamente porque estoy trabajando. Pero todos los moderadores son totalmente libres para hacer el directo que ellos vean conveniente, traer estudios que ellos quieran. ¿Vale? Así que lo dejo todos en sus manos. Que por eso doy gracias a Dios que habemos bastante moderadores y eso. Así que el que quiera, adelante. Vamos, profe. Nada, deciros que ha sido para mí una bendición, una dicha estar con vosotros en este día y que el Señor os bendiga grandemente. Y concluimos con esto, que mientras haya iglesia, estarán los 5 ministerios para perfección de ella. Que el Señor os bendiga grandemente y un abrazo.